especialista en administración de empresas y payroll y con una vasta experiencia, me gustaría comenzar con una pregunta sobre los retos de la liquidación de nómina. Así que hablemos de este tema tan importante. Pero antes de darme tu opinión, Ray, ¿qué te parece si hacemos también una pregunta a la audiencia para también conocer lo que hoy en día ellos están viviendo dentro de unas organizaciones? Así que, estimada audiencia, verán en este momento que se activará de su lado derecho en su pantalla una sección que tiene como nombre Interacción, en donde podrán visualizar una pregunta que haremos para que nos las puedan contestar. Es una pequeña encuesta. Así que, por favor, los invito a que hagan sus votaciones. Esta pregunta es: ¿qué errores o desafíos han enfrentado en su organización al calcular y gestionar la nómina? Así que mientras que nuestra audiencia va votando, Ray, te hago la pregunta: ¿cuáles son los errores más comunes que suelen surgir en el proceso de liquidación de nómina en Argentina? Bueno, partamos que la liquidación en Argentina es un proceso bastante dinámico y dependiendo si nuestra organización liquida a personal dentro de convenio o fuera de convenio también, pueden surgir errores dentro o fuera de convenio que se ubique nuestra nómina. Puede ser un mix incluso. En Argentina existen más de 50 convenios, Mike, y toda la audiencia, bueno, seguramente que son colegas, deben estar al tanto de esto, desde, no sé, cementerios hasta joyeros tienen su propio convenio colectivo. Entonces, nos regimos por este convenio colectivo y nos va a permitir conocer cuáles son las particularidades que tiene cada rubro. Desde septiembre de 2022, todos los empleadores de la Argentina fueron notificados por el ente regulador, que es AFIP, a presentar ante su plataforma, que es el libro de sueldo digital, todas las liquidaciones que se han tenido durante todos los meses del año. Entonces, en conversaciones con colegas o con compañeros que se dedican al área de la liquidación de sueldo, siempre conversamos y llegamos a un punto en común. Y es que a raíz de esta presentación del libro de sueldo digital, la forma de liquidar ha cambiado mucho. Y sigue cambiando. Sigue cambiando. Apartando un poco el tema de los convenios colectivos, que ya es un mundo, nos entramos en esto de esta plataforma que valida FIP datos que antes no eran validados. Más allá de cálculos de conceptos de las nóminas, como un sueldo básico, como una hora extra, como conceptos que tiene regularmente la liquidación, AFIP valida datos que antes no los tomábamos en cuenta y ahora son súper necesarios para la liquidación en sí. Entonces, digamos que podríamos definir 3 grandes procesos que podrían tener al momento de gestionar la nómina errores. Entonces, poniendo en primer lugar esto que mencionábamos de los datos, es la recolección y la carga de datos de nuestros colaboradores, en primera instancia, digamos. Como segundo, podríamos indicar, ya pasando al tema de convenios, cuál es el análisis y la parametrización que tenemos en nuestro sistema de estos convenios. Y ya por último, pero no menos importante, el cálculo y control en sí de la liquidación. Entonces, digamos que pasando por estos 3 procesos, la gestión de nuestra nómina puede tener errores. El tema de los datos, el de la recolección y la carga de datos, podríamos subdividir. Un error ahora actualmente en la carga de los datos de los empleados no se podría hacer, por ejemplo, cuál es la zona geográfica de este empleado, de este colaborador, cuál es la modalidad de contratación de este colaborador, cuál es su jornada de trabajo. Digamos, son datos que no se tenían en cuenta antes y ahora al presentarlo ante nuestro ente regulador nos dice: momento, si vos no me validas estos datos, yo no te puedo validar que la liquidación que me estás presentando esté correcta. Entonces, son datos que no los tomamos en cuenta o hace ya algunos años no eran validados, digamos, tan quisquillosamente, sino que se tomaba en cuenta más cálculo, puro cálculo, sueldo, básicos, retenciones, contribuciones, esto sí, pero ahora va más al tema de los datos. Entonces, no hemos todavía entrado a los cálculos de la nómina como tal, sino a datos básicos de nuestros colaboradores que son validados, y es muy importante. El segundo error que pudiéramos hacer sobre el tema de los datos es la clasificación que tenemos a los empleados, que también es un dato
muy importante porque con base a ello vamos a calcular nuestro proceso. Por ejemplo, si estamos calculando dentro de convenio cómo está la categoría de este empleado, si está un dato mal cargado porque la categoría que se registró no es la correcta, nosotros no podemos avanzar ante la presentación de nuestra liquidación o mismo el cálculo, porque no es lo mismo una categoría, no sé, junior o senior dentro de un convenio colectivo, y con base a eso el sueldo va a cambiar. Entonces, digamos que a partir de ahí el sistema va validando todo eso. Nada más datos, no estamos hablando de cálculos, solamente datos. Ya entrando en el tema de la segunda definición, que sería el análisis y la parametrización en nuestros sistemas. Como mencionamos, el tema de los convenios colectivos, cuando parametrizamos en nuestros sistemas los convenios colectivos, el desconocimiento de estos puede acarrear muchos errores, incluso gastos o hasta problemas legales. Suele pasar con empresas que, digamos, no tienen sus oficinas centrales dentro de Argentina, tienen su manera de liquidar desde el exterior, pero con colaboradores, digamos, físicamente en Argentina. Esto puede traer errores porque los convenios colectivos son bastante, no rígidos, pero sí tienen su manera de calcular, sus paritarias que se actualizan. Recientemente hablábamos que Comercio actualizó su paritaria. Esta actualización para todo lo que esté dentro de este convenio tiene que normarse en estos nuevos pagos, en estos nuevos incrementos, y digamos, las empresas que se encuentran fuera de la Argentina, si desconocen de estas paritarias, sus sistemas quedan desactualizados, por lo que los datos quedan desactualizados y pueden cometer errores en la liquidación. Y por último, bueno, ya un tema que sí tenía mayor preponderancia en años anteriores, que es el control y cálculo de la liquidación. Cuando controlamos la liquidación, que el sueldo esté correctamente, que las contribuciones estén, digamos que los descuentos de ley estén correctamente, ese control a través de unos análisis previos y de los datos correctamente, pudiéramos evitar errores o minimizarlos, porque cuando vos conocés los datos, que los tenés cargados correctamente, tenés una buena parametrización de tus convenios y finalmente tus cálculos están correctos, los errores, digamos, son mínimos, o el ente regulador, en este caso el libro de sueldo digital, puede permitir validar estos datos. Bueno, increíble. Sí. Increíble. Mira, el nivel de fiscalización, el nivel de importancia de los datos, el nivel de importancia de conocer perfectamente los convenios, el nivel de importancia de saber que todo lo que estamos cargando está correcto. Te voy a dar un poco más de información y voy a leer algo también que nos están escribiendo por nuestro chat. Pero para contarte un poco, dentro de las votaciones, te voy a leer lo primero que apunta a nivel de porcentaje sobre los errores que hoy en día nuestra audiencia vive y padece. Han sido errores en el cálculo de horas extras, con un 34%. Y en segunda posición nos cuentan que la falta de actualizaciones, beneficios y deducciones, con un 32% en votaciones. Y el tercero, no menos importante, con un 17%, problemas en la clasificación de los empleados. Lo que mencionabas, el poder conocer, identificar y clasificar correctamente esto, lo que puede conllevar a un desastre, en una liquidación. Problemas legales y el tema del descontento de los colaboradores. Eso del tema de las horas extras sí se puede ver, digamos, es muy usual, la base con la que se está usando el cálculo, la base con que se está calculando el sueldo. Si no se actualiza, digamos, los convenios colectivos con, por ejemplo, recientemente esto que saca Comercio, el mes de julio tiene un incremento. Y cuando se hace el cálculo de la nómina no se actualizó a través de esta nueva paritaria, queda desactualizada y el colaborador no va a recibir el sueldo. Bueno, pero dígame, lo que nos menciona hoy nuestra audiencia, acá nos escribe Carlos y nos dice que encima las paritarias pueden ocurrir muy cerca del final del mes y sobre el cual hay que correr y aplicar cambios dentro de estas novedades. Ahí se pone el aviso de no molestar. Ahí comienza las caras a ponerse. Trabaja bien, ¿no?